Si tienes en este momento miedo, incertidumbre y malestar, déjame decirte que es completamente normal porque la caída que estamos viviendo en el día de hoy se está comparando a la que ocurrió en 1987 en el crash bursátil, a la crisis financiera de 2008 y también a lo que ocurrió en 2020 con la pandemia. Está siendo una sacudida muy fuerte de todo el mercado. Pero dejadme contaros un secreto muy rápido antes de ir con el vídeo. Tanto después de la crisis de 2008, de 1987 y de 2020, el mercado y el mundo siguió girando, siguió moviéndose y las bolsas siguieron subiendo. Entonces, con retrospectiva, esos momentos de crash bursátiles o de bajadas muy fuertes en los mercados financieros, lo que estaban dando eran oportunidades para los inversores inteligentes, para los grandes jugadores, para las instituciones y para los inversores minoristas que después del dip, les quedaba liquidez para seguir acumulando porque, oye, soy plenamente consciente de que no es fácil, a mí tampoco me queda prácticamente nada de liquidez. XRP ahora mismo se está recuperando un poco después de haber tocado el dólar con 57 y Bitcoin los 74.000. Los mercados financieros tradicionales están abriendo menos 13%, menos 5%, menos 6% y eso que la bolsa estadounidense todavía no ha abierto y sinceramente en este momento me da un poquito de miedo. No sería la palabra exacta, pero un poco de resquemor lo que pueda ocurrir en las siguientes horas a lo largo del día de hoy y de si podríamos ver todavía suelos un poquito más bajos. Y para ello tenemos aquí a Bob Michael, que es el director de renta fija de JP Morgan, hablándonos sobre justamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Todo tuyo el clip. Bob Michael, director global de renta fija en JP Morgan, escribió lo siguiente: tanto la administración como la Reserva Federal están actuando como si los movimientos del mercado fueran parte de la rutina habitual. No podemos creer que la Fed espere a que algo se rompa antes de reaccionar. Un momento complicado. ¿Qué significa esto para ti y también para tu equipo? Estaba leyendo a Larry Summers esta mañana y señalaba que lo ocurrido el jueves y viernes fueron las dos caídas más fuertes del mercado en 2 días consecutivos, solo superadas en 3 ocasiones: el crash bursátil del 87, la crisis financiera de 2008 y la pandemia de 2020, así que estamos viviendo un momento histórico, y como tú dices, hoy volvemos a caer. Te diría que estos 3 casos anteriores, la Reserva Federal actuó de inmediato y recortó los tipos de interés de forma significativa, así que por ahora, si volvemos al viernes, la Fed puede seguir hablando con un tono duro, pero tienen que estar observando muy de cerca lo que está pasando. No sé siquiera si podrán esperar hasta la reunión de mayo antes de empezar a bajar los tipos. Al mismo tiempo, parece que aún no se ha roto nada. Todavía no da la sensación de que todo se haya descontrolado, a pesar de los márgenes de garantía que se están ejecutando, y la preocupación por un repunte de inflación sigue siendo muy real. Entonces, ¿hasta qué punto se puede realmente descartar lo que dijo Jay Powell el viernes? Bueno, hay que cuestionar algunas cosas que ha dicho en los últimos años. Recuerda que hablaban de los efectos retardados y variables y ahora dicen que van a esperar a que ocurra el accidente antes de reaccionar y luego esperar a que esos efectos retardados hagan su trabajo. Yo no lo creo. Si tomas distancia y miras todo en conjunto, es imposible pensar que no hay nada por debajo de la superficie a punto de romperse. Ya sabemos que las empresas con calificaciones más bajas están teniendo serios problemas. Si analizas el crédito privado y ves el porcentaje de reestructuraciones y extensiones de deuda, es altísimo. ¿Qué va a pasar cuando el coste de financiación vuelva a subir un par de puntos más mientras sus ingresos caen y sus costes de producción aumentan? Yo creo que estamos en un momento muy serio y no creo que la Reserva Federal pueda quedarse de brazos cruzados. Hay un punto que me parece importante que entiendas, que son las garantías, que es el margin call, que es lo que podría ocurrir, que sería la liquidación de muchísimas operaciones en diferentes activos, que eso llevaría a que la bolsa siguiera cayendo muchísimo más, que quiero que entiendas cómo funciona. Pero antes, quiero que venga ahora de nuevo Vadim, ya que me ha escrito hace un ratito, de hecho mientras estaba grabando este mismo vídeo, para decirme: Nico, han ocurrido a nivel on-chain cosas muy importantes para XRP y quiero comentártelas, ¿te parece que te haga un vídeo? Y le he dicho: sí, claro. De hecho me he esperado un poco para grabar de lo normal, suelo grabar un poquito antes de lo que estoy haciéndolo ahora, así que Vadim, mil gracias por estar tan atento a lo que ocurre dentro de la propia cadena de la XRP Ledger y espero que a vosotros también os guste, todo vuestro. Hola Nico, ¿cómo estás? Espero que estéis aguantando todos bien esto. Vamos a hacer una review muy rápida de qué cambios tenemos a nivel de análisis on-chain. Uno de ellos muy interesante que de nuevo no nos ha vuelto a fallar. Vamos a ver lo primero, qué hacen las carteras más grandes, las llamadas ballenas, qué hacen con sus tokens. Aquí tenemos 2 cambios
Por un lado tenemos las carteras que son algo más pequeñas, que han hecho una pequeña venta aquí en pánico. Podemos observar estas carteras de, por ejemplo, 10 a 100.000 tokens que han realizado alguna venta en lo que es esta madrugada con toda la caída. Aproximadamente la venta fue cuando estaba en 1.95, es decir, la pérdida de los $2 fue importante y se ha realizado alguna venta, pero por otro lado nosotros podemos comprobar que las compras han sido bastante más fuertes. Las carteras más pequeñas son los que han entrado en pánico y han estado haciendo ventas, y las carteras más grandes justo en ese momento son las que lo estaban comprando. Fijaros las carteras de 1 millón a 10 millones de monedas, cómo ha aumentado su porcentaje total. Fijaros las carteras de a partir de 1.000 millones, de nuevo está aumentando. Entonces todo esto es una indicación importante que, a pesar de todo, fijaros cuál es la tendencia de estas carteras, que es para arriba. Y si nos vamos a las carteras más pequeñas, pues es cierto que tenemos alguna que otra venta, podemos observar por aquí, pero por lo general nada que sea realmente preocupante y que digamos, ok, están vendiendo una gran cantidad. Entonces vamos a esperar a ver si el precio aguanta esta zona, porque 1.7, 1.8 es de nuevo una zona importante de toma de decisión, pero actualmente podemos comprobar como esas carteras tan grandes que nos interesan están aumentando. No es que no estén vendiendo, están comprando más tokens, así que no se lo vendáis a esas carteras grandes, guardároslo para vosotros. Por otro lado, un dato muy importante, que este es el que quería destacar porque realmente no ha vuelto a fallar y ha sido muy importante. Si recordáis la pequeña combinación que nosotros vemos, que es una combinación de la edad de las monedas que se están gastando, la cantidad de esas monedas y el interés abierto, lo que es el tema de los derivados de trading. Es una pena que esto se hizo justo después de que hayamos grabado el vídeo. Grabamos el último vídeo que era el jueves, y después de eso comenzamos a ver algo que no ha fallado nunca cuando se despiertan estas monedas antiguas. Y fijaros cómo efectivamente entre lo que es jueves y viernes nosotros teníamos una gran cantidad de venta de XRP antiguos, y vemos cómo hemos amanecido. Estas ventas se han producido tampoco en una zona excesivamente alta, en alrededor de $2.1 aproximadamente, pero bueno, estamos a 1.73 en el momento actual de grabarlo, así que bueno, aún les ha salido bastante bien y esto no ha vuelto a fallar, así que por eso digo que este es un dato muy importante, ver cuándo se despiertan esas monedas antiguas. Por lo demás, si nosotros observamos la cantidad de transacciones grandes, si nosotros observamos lo que es la entrada hacia los intercambios, que esto es un dato muy importante, observamos que el exchange inflow apenas está subiendo, es una tendencia muy leve, y el exchange outflow más o menos se mantiene por la misma zona, aunque muestra una tendencia algo más alcista, y esto para nosotros es bueno. Es decir, cuando el exchange outflow, cuando las salidas de los exchanges son más grandes que las entradas, siempre es un dato positivo, porque significa que el sentimiento, a pesar de tener mucho cuidado, como lo podemos observar en la red, y ya llevan unos días teniendo cuidado, pues bueno, no es nada de que se haya entrado en pánico y las ventas son masivas. De momento estamos allí. Puede cambiar muy rápido también, porque estamos en un momento pues bastante tenso, pero por lo general todo lo que vemos hasta ahora no nos muestra ningún símbolo de preocupación, sobre todo el dato donde las monedas, las carteras, mejor dicho, con la mayor cantidad de monedas siguen comprando, y se lo compran a esas carteras más pequeñas. Muchísimas gracias, Vadim. Se agradece mucho el esfuerzo de traernos la mejor información para que podamos estar al tanto. Gracias. Jacob King nos trae: cuando Bitcoin caiga otro mísero 9% desde aquí, Michael Saylor tendrá oficialmente pérdidas netas en todas sus compras de Bitcoin. Se acabó. Esto pone a Bitcoin en riesgo de liquidación por parte de los accionistas, lo que probablemente provocará una espiral descendente por debajo de los $20.000. Esto no va a ser así. Igual que cuando Bitcoin cayó en el 2022, creo recordar, a los 15.000, que todo el mundo decía que iba a llegar a los 3.000, a los 4.000, a los 5.000. Igual que cuando Bitcoin sube mucho hay gente que lo lleva al $1.000.000, y cuando baja mucho hay gente que lo lleva prácticamente a cero. Pues esta es una de ellas. No creo que Bitcoin vuelva a tocar los $20.000. Michael Saylor fue el mayor perdedor de toda la burbuja de las .com, y ahora también parece que se repite la historia según este tuit, y por eso quiero que entendáis lo que pasa cuando los mercados financieros bajan y por qué a día de hoy, con la economía más frágil que nunca, tampoco pueden ya permitirse caídas del 50, 60, 30%. Tienen que controlarlos, y de hecho, como veremos en este mismo vídeo un poquito más adelante, hay medidas para hacerlo.
Cuando una empresa en su día a día y los mercados están funcionando bien necesita liquidez para seguir reinvirtiendo, vamos a suponer que tiene un activo que puede ser Bitcoin, puede ser un hotel, pueden ser unos bonos, unas acciones, lo que tú quieras, tiene un activo y si necesita liquidez, obviamente necesitaría o vender ese activo, que esto conllevaría unos impuestos y por supuesto la pérdida de ese activo, o ponerlo como colateral y en vez de recibir el 100% recibir un X porcentaje, que eso se negocia con la propia gestora y según el trato para poder seguir reinvirtiendo con ese activo y el activo que de alguna forma lo custodie la gestora. Obviamente si recibes este 80% es mejor porque sigues en posesión del activo número 1, que es el que estamos poniendo aquí, y además cuentas con liquidez para seguir reinvirtiendo, que es lo que, por ejemplo, Michael Saylor o muchas gestoras han hecho con Bitcoin o con diferentes activos. Bitcoin vale 100.000, lo pongo como colateral, recibo $80.000 porque es el 80%, sigo comprando Bitcoin, entonces me ponen otro colateral del 80%, me dan $64.000, con eso sigo comprando Bitcoin y con un Bitcoin acabo pudiendo comprar casi 2-3 bitcoins y esto es una de las partes del apalancamiento financiero que existe a día de hoy. El problema no es cuando sube, porque cuando sube todo es muy bonito, se pueden seguir pidiendo colaterales y al final haciendo que el mercado siga subiendo y apalancándote, pero cuando se sobreapalanca el mercado de repente lo que ocurre es lo siguiente, caídas muy bruscas. ¿Por qué? Porque si yo de repente he comprado Bitcoin en los 100.000 y pongo un colateral del 80%, es decir, recibo $80.000, si en algún momento los 20.000 que yo he puesto restantes dentro de esta gestora se liquidan y Bitcoin perdiera ese valor y se van a tocar los $80.000 que la gestora me dio, me llamaría antes y me diría: Nicolás, usted está en margin call, va a entrar en las próximas horas, así que tiene X horas o X minutos para poner en esta cuenta X dinero para que no vendamos directamente su posición. Entonces yo estoy obligado, como veis aquí en pantalla, a cubrir las posiciones o se va a vender. ¿Y qué es lo que ocurre si se vende? Yo soy una empresa o banco X, el mercado cae un 15%, estoy obligado a cubrir mis posiciones. Si no tengo liquidez, porque todo está cayendo, como por ejemplo en el día de hoy, se empiezan a vender mis posiciones y eso favorece a que con un efecto de bola de nieve el mercado siga bajando porque se aumentan las ventas. Y no solo mías, sino de diferentes empresas, de gestoras. Esto le empieza a pasar a todo el mundo, entonces se empieza a desencadenar una cantidad de ventas en cascada que hace que nadie pueda prácticamente cubrir sus posiciones y que el mercado siga bajando hasta algún punto de equilibrio o de inflexión donde algún gran comprador, cuando ya prácticamente la oferta de venta se empieza a reducir, entra, compra prácticamente todo a precios muy reducidos y hace que el precio se vuelva a estabilizar. Y esto, algo similar, es lo que podemos ver con los precios ahora. De hecho, los días como hoy se ve de forma muy clara. XRP de repente empieza a tener una caída bastante brusca y de repente esa caída se frena. Veremos si luego continúa a lo largo del día de hoy, pero se frena precisamente por este motivo. Se empiezan a desencadenar ventas programadas y aquí de repente entra alguien y empieza a hacerse cargo de prácticamente estas ventas. Con Bitcoin es exactamente igual, lo mismo ocurre constantemente, el mercado funciona así. Espero que esta explicación se haya entendido. Y ahora quiero seguir con una pequeña parte de este hilo. Es la semana de los aranceles recíprocos sobre los aranceles recíprocos. Tras imponer aranceles a 185 países a la vez, esperamos represalias esta semana. El mercado bursátil estadounidense ha perdido 11,1 billón de dólares en 44 días hábiles, lo que equivale aproximadamente al 38% del PIB estadounidense. Y el punto que quiero que nos quedemos es este. Al comenzar el fin de semana se esperaba un retraso en la aplicación de estos aranceles, que de hecho vimos ayer a Howard Lutnick hablar de que no habría ningún retraso en nada de esto. El 5 de abril, es decir, hace 2 días, entraron en vigor oficialmente los aranceles base del 10% para todos los países y el 9 de abril entrarán en vigor los aranceles recíprocos. Y hace unos minutos Lutnick, es decir, ayer, declaró que no hay posibilidad de aplazar la aplicación de los aranceles. Esto lo vimos ayer, van a entrar y ahora lo que queremos y lo que necesitamos es 1. Que se acabe moviendo Jerome Powell y 2. Que Donald Trump también empiece a anunciar diferentes acuerdos, los cuales hasta ahora está llevando, si es que se ha producido alguno, en absoluto secretismo, ya que también, como vimos ayer, más de 50 países se han puesto en contacto en los últimos días con Donald Trump para negociar.
Aquí nos trae directamente Cointelegraph lo siguiente. El presidente Trump comenta sobre el mercado: no quiero que nada baje, pero a veces hay que tomar medicamentos para solucionar algo, y los medicamentos que está tomando son los que de entrada le están sentando mal al mercado. Por otra parte, el presidente Trump dice que no llegará a un acuerdo con China a menos que se resuelva el déficit comercial, y justamente de eso es de lo que está hablando aquí en este pequeño clip que te dejo a continuación, ya que le encanta hablar en el avión. Todo tuyo. ¿Puede decirnos, señor, si se llegó a algún acuerdo? Hablé con muchos líderes europeos, asiáticos, de todo el mundo. Están desesperados por cerrar acuerdos, pero les dije que no vamos a seguir teniendo déficit con sus países. No vamos a hacerlo porque, para mí, un déficit es una pérdida. Vamos a tener superávits o, en el peor de los casos, equilibrios. Pero con China es el peor caso de todos porque el déficit es enorme y eso no es sostenible. Y saben, fui elegido precisamente por esto. Esta fue una de las principales razones por las que gané las elecciones, así que vamos a imponer aranceles. De hecho, ya los hemos impuesto, no es una cuestión de que lo haremos, ya lo estamos haciendo. Y esos aranceles, el próximo año, nos generarán $1 trillón. Y además de ese trillón, miles de empresas van a regresar, van a reubicarse dentro de Estados Unidos. Y aquí tenemos este punto de esta persona que nos está trayendo un posible cisne negro en los próximos días, aunque lo raro de esto y lo que me ha gustado de este clip es cómo empieza. Dice: he vivido muchas crisis, la del 2008, la de la pandemia, la de las .com, he vivido muchas crisis en los últimos 25 años y esta, imagino que los que tenéis más experiencia coincidiréis, es la que menos sentido tiene de todas. Es la más provocada, la más artificial. Que de hecho, hace una semana, 2, traje un clip al canal de una persona que decía: si ya sabes que algo va a quebrar, sabes que algo va a ocurrir a nivel financiero, mejor controla la caída tú, así controlas todo el proceso. Y también puede ser lo que esté ocurriendo ahora mismo. Cuando vas a demoler un edificio o sabes que un edificio se va a caer, no esperas a que se caiga un día aleatorio y alguien pueda estar pasando por debajo y puedan ocurrir daños, sino que la demolición es controlada. Cercas todo, pones una serie de medidas de seguridad y demueles el edificio. Pues lo mismo creo que es lo que están haciendo con la economía. Era algo que iba a ocurrir inevitablemente y ahora lo están haciendo de forma clara. Dicho esto, escucha el clip. Mira, en 25 años he pasado por todo. La burbuja.com, la crisis financiera, el COVID, he visto todo tipo de crisis y te digo algo. Esto es lo más absurdo que he visto en todos estos 25 años y creo que se nos viene un Armagedón económico y podría hacer retroceder el sector tecnológico de Estados Unidos varios años. Y eso es algo que mucha gente no está entendiendo. Hablando con ejecutivos de todo el mundo en las últimas 48 a 72 horas, lo que percibo es que muchas tecnológicas ni siquiera van a dar proyecciones para el primer trimestre y ya se está descontando recortes del 5 o 10% en el crecimiento desde el inicio. Si esto sigue así, si esto se mantiene, puede convertirse en un evento tipo cisne negro. Estamos tocando un tema extremadamente sensible aquí. Ahora me gusta este hilo y me parece bastante importante que lo entendamos. Después del crack, aparte de darse cuenta de que las formas agregadas a esta historia no servían para nada, se crearon los llamados circuit breakers o frenos automáticos para evitar que el mercado cayera solo por razones técnicas o absurdas sin fundamento alguno. Así que el mercado de futuros no puede cotizar a la baja todo lo que le dé la gana. Como hemos visto hoy, tiene un límite del menos 5% y creo que hace que no esté permitido cotizar por debajo de esa cifra hasta la apertura regular del mercado. Luego, el horario regular, existen 3 circuit breakers. Si el mercado corrige un menos 7%, se suspende la negociación por 15 minutos, siempre y cuando ocurra antes de las 3:25 hora local de Estados Unidos. Si el mercado corrige un menos 13%, se vuelve a suspender la negociación 15 minutos de nuevo, siempre que ocurra antes de la apertura del mercado. Y si finalmente cae un 20%, la bolsa cierra ese día, mandando a las personas a su casa a meditar si realmente están siendo racionales. Interesante conocer esto, que han puesto ciertos límites a los mercados. Y dicho esto, y para finalizar este vídeo, voy a hacerlo de forma muy breve, clara y concisa y transmitir solo un mensaje, ya que he vivido esto más veces. Como dije en el vídeo que subí ayer por la noche: calma, por favor, no es momento de hacer ninguna absurdez. Bueno, es más, es un momento de que hagas lo que quieras y aprendas de los resultados que obtengas a partir de aquí, porque al final, si yo he llegado hasta aquí, es precisamente haciendo, deshaciendo, sintiendo miedo, sintiendo euforia y dejándome llevar en determinados momentos y viendo dónde estaban mis equivocaciones. Ahora, de hecho, una equivocación que personalmente he cometido, no con XRP ni con Bitcoin, pero con algunas altcoins que tenía hace unos meses, fue no haber empezado a vender, aunque sea una parte, porque había una concretamente, HBAR, que había llegado al objetivo que yo quería y por ambición y por creer que el mercado alcista en ese momento estaba empezando, no la vendí y dejé
de obtener una ganancia que podría haber obtenido. Aún así, eso me reconcome un poco y es algo que estoy pensando en los últimos días. Y como he dicho anteriormente, cuando el mercado vuelva a tener un repunte al alza, que lo hará en un par de semanas, en un par de meses, de aquí a final de año, cuando volvamos a ver ese repunte al alza, yo venderé prácticamente todo lo que tengo en criptomonedas, menos Bitcoin y XRP. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo, sobre todo que hayas entendido en detalle qué es lo que está sucediendo y por qué está sucediendo, y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. ¡Adiós!